pegado hoy día, parece. Ahí sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Quiero hablarles hoy día sobre la integridad que debe haber en el corazón de quien busca a Dios. La integridad que debe haber en el corazón de quien busca a Dios. Segunda de Crónicas 16, verso 9. Voy a leer la primera parte, dice así. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Leámoslo todos juntos. 1, 2 y 3. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. Escogí estos capítulos hace unas semanas atrás cuando estaba planificando la serie sobre la oración. Y bueno, vamos a ver que la oración es parte de este corazón íntegro, pero este versículo, de alguna forma, yo creo que es el broche que explica todo lo que viene pasando en el libro de Crónicas. Y quiero hablarles sobre la integridad y la necesidad de la integridad a la luz de este texto y a la luz también del contexto. Así que quiero invitarles aquí una vez más, oremos, ¿ok? Y pidamos la orientación del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tu palabra trabaje hoy en nuestro corazón y podamos hoy día presentarnos también dispuestos a que ella así lo haga. Sé tú con nosotros, tu bendición te pedimos. Amén. El libro de Crónicas fue escrito para un pueblo que volvía del cautiverio. Eso es súper importante tenerlo presente. ¿Ya? Distinto del libro de Reyes. ¿Ya? El libro de los Reyes fue escrito para un pueblo que estaba en el cautiverio, para que ellos entendieran qué los llevó allá. ¿Cierto? Piensen ustedes que hay generaciones que nacen en el cautiverio y se preguntan, bueno, ¿por qué estamos aquí, digamos? Y el libro, entonces, los Reyes fue escrito para eso, para que ellos se dieran cuenta de dónde venían y qué los había llevado a esa situación de disciplina. Pero el libro de Crónicas es distinto. El libro de Crónicas narra los mismos eventos, pero con observaciones de parte de los cronistas distintas. ¿Por qué? Porque lo que busca el libro de Crónicas es mostrarle al pueblo cómo volver a edificar y cómo volver a tener una vida delante de Dios que genere y les devuelva a ellos una vida de paz, una vida de alegría social, una vida de estabilidad. Vamos a darnos cuenta a través de todo el libro de Crónicas que la paz es un elemento central en la narrativa. ¿Ok? La paz es algo que se busca. Las personas que reciben este texto están cansadas de la guerra, están cansadas de los conflictos sociales, están cansados de trabajar y no ver el fruto de su trabajo, están cansados de ver que sus hijos van a la guerra, están cansados de vivir la enfermedad, de la tribulación, están cansados de gobiernos autoritarios, ellos están hasta acá. Y lo que quieren es volver a vivir delante de Dios, y lo que quieren es volver a vivir a su tierra, poder gozar del fruto de su trabajo y vivir tranquilos. Es todo lo que quieren. Entonces el libro de Crónicas se escribe para decirles cómo llegamos a eso. Y yo creo que este mensaje es súper importante, y obviamente reflexionándolo, y sobre todo en nuestros días, es súper importante porque nos da una pauta. Porque las civilizaciones, las sociedades, viven siempre en una tensión entre el conflicto y la paz, constantemente. Los últimos 30 años en Chile han sido de relativa paz. No ha habido grandes conflictos, ¿ya? No nos hemos enfrentado, no ha habido una guerra civil ni un gran dictador, por lo menos en los últimos 30 años. Pero normalmente las sociedades vuelven al ciclo, una y otra vez. Salen de una tensión para tener un tiempo de refrigerio y vuelven a la tensión. Eso pasa constantemente en todas las sociedades humanas, en todas. Y en el caso de la sociedad de Israel no era distinto. Ellos les pasaba exactamente lo mismo. Ellos pasaban de un tiempo de tranquilidad
a un tiempo de intranquilidad, de un tiempo de paz a un tiempo de guerra. Y eso pasaba tanto en las vidas individuales de las personas como en las sociedades. Abraham, por ejemplo, deja su tierra y deja su parentela, se va, establece en Ur de los Caldeos, empieza el hambre, hay una aflicción, y él obviamente se va a Egipto. Hay un conflicto, y en el conflicto es probado. Y en ese caso, en esa parte, él es reprobado, ¿cierto? Porque miente acerca de su hermana. Y ese ciclo, digamos, se repite constantemente. Dios nos lleva de repente a tiempos de paz, nos prueba, y de nuestra respuesta a veces depende de lo que pase después. Esta palabra que nosotros hemos leído acá la declaró el vidente Hanani, verso número 7. Vamos a citar harto la Biblia, voy a hacer un repaso de toda la historia y luego voy a concluir con algunas afirmaciones, ¿ok? Para que entienda la estructura. O sea, mantén abierta tu Biblia, porque la vamos a citar harto, ¿ok? ¿Quién dijo esta palabra? ¿Quién se le ocurre decir esto de que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra? El profeta Hanani. ¿A quién se lo dice? A un rey. ¿Cuál rey? Asa. Asa era bisnieto de Salomón. ¿Ok? Es poco tiempo. Si ustedes ven la historia van a darse cuenta que entre Salomón y este evento hay 50 años, poquito más, poquito menos. Es poco tiempo. ¿Ok? Y está reinando Salomón, luego viene Roboam, ¿ok? Luego viene y reina Abías, si no me equivoco, Abías, y luego viene Asa. Es poco tiempo. ¿Ok? Pero la turbulencia viene desde allá, desde Salomón. ¿Y qué pasó con Salomón? Pasó con Salomón que Salomón era un chico con mucha sabiduría, como ustedes sabrán, que le pidió sabiduría a Dios, uno de los hijos de David, producto del adulterio, ¿cierto? Pero la esposa, digamos, ¿cierto? La esposa de David de esa época era la que él obtuvo por medio de la muerte de su esposo anterior, ¿cierto? Betsabé con Urías. Y ahí nace Salomón después, ¿ya? El segundo hijo. Y en él se establece un pacto también, una continuidad del pacto que Dios tenía de hacer de derramar su bendición y de cumplir sus promesas a través de ellos. Pero Salomón era una persona que le costaba mucho lidiar con la idolatría, ¿ok? Era una persona que tenía una debilidad que la heredó, parece que su papá, que era un chico muy mujeriego. Y eso le trajo muchas consecuencias a Salomón y eso colocó en riesgo todo el reino. ¿Por qué? Porque cuando Salomón tenía todas estas aventuras amorosas y él normalmente se involucró con muchas personas extranjeras, él, ¿qué hizo dentro del reino? Edificó altares, ¿ok? Idolátricos en favor de los dioses que adoraban estas mujeres. Y eso empezó a convivir en el seno de la república, por decirlo así, la adoración a Dios y al mismo tiempo altares de adoración a los ídolos de estas mujeres. Y esto llevó a una gran crisis nacional. Esta dualidad contrajo una gran crisis nacional. Y si ustedes van y retroceden y van a Reyes, por ejemplo, capítulo 13, van a darse cuenta que allí empieza un gran problema. ¿Por qué? Porque había un chico muy talentoso, muy dinámico, que llamaba mucho la atención de Salomón, que se llamaba Jeroboam. Y en Jeroboam se establece una crisis dentro de la vida institucional de Israel. Y a partir de Jeroboam empieza a aparecer una brecha, se empieza a dividir el pueblo. Eran un puro pueblo, eran un solo Israel, pero a partir de Jeroboam se produce una división. Y de esa división aparecen, y estoy resumiendo mucho porque tenemos que llegar acá, al capítulo, a Segunda Crónica, donde estamos ahora, ¿ok? Pero hay una crisis institucional, se divide, Jeroboam empieza a robarse el corazón del pueblo. Dice que el texto que Jeroboam, en ese ánimo de llamar a la gente a que lo siga, ¿ok? Porque Salomón muere, viene Roboam, ¿ok? Viene Roboam, quien se hace cargo de la nación, y en este ánimo él viene y dice que construye 2 becerros, ¿ok? Y llama al pueblo y le dice al pueblo: Israel, he aquí los becerros que se sacaron de Egipto, adóralos, ¿cierto? Y el corazón de mucha gente se fue detrás de estos becerros y detrás de este Jeroboam.
Y empieza entonces una crisis. Y dice el texto que Roboam, que era el hijo que estaba asumiendo el reinado después de Salomón, este chico, ¿cierto?, que empieza también a gobernar, empieza también con una crisis, no hay mucha sabiduría en él, y dice que él tenía consejeros. Y él tenía dos grupos de consejeros. Uno de los consejeros eran adultos, más viejos, y otros consejeros eran más jóvenes. Entonces a él se le ocurre preguntarles qué tiene que hacer para poder gobernar mejor con el pueblo, cómo los tiene que tratar, ¿ok? Entonces los consejeros más adultos, más viejos, le dicen: trata a tu pueblo con hermandad, trátalo con empatía. Y con eso lo que le querían decir a Roboam era: no suban los impuestos, trátalos bien, permite que ellos puedan disfrutar del fruto de su trabajo, no los oprimas. Ese fue el consejo de los ancianos. Pero dice que no conforme, Roboam fue a escuchar el consejo de los más jóvenes. Y los más jóvenes le dijeron: no, que el pueblo conozca que tú eres poderoso, que el pueblo conozca, y estoy parafraseando, ¿cierto?, pero que el pueblo conozca que tú pesas tanto como Salomón, pues. Y hay una imagen que ellos dicen, que ellos usan, dicen que ellos se den cuenta que tu dedo meñique es más ancho que los hombros de tu padre. ¿Qué le quieren decir con eso? Muestra tu gallardía, muestra tu poder, ¿cierto? Entonces viene Roboam y lo que hace es subirle los impuestos al pueblo y los oprime. Y con eso, ¿qué pasa? Pierde el corazón del pueblo y el pueblo se divide. Unos van detrás de Jeroboam y otros se quedan allí con Roboam. Y se produce la división. Y entonces queda la tribu de Benjamín y la tribu de Judá con los levitas en una nación, y se produce esta otra nación que es llamada el Reino del Norte, que es el Reino de Israel con su capital en Samaria, y aquí tenemos el Reino del Sur con Judá. Y se produce una división impensada en la nación, en el pueblo. Se dividen por causa de este trato, por esta falta de sabiduría al gobernar. Que el texto nos va a mostrar que Dios estaba detrás de ello, pero de todas formas está la responsabilidad humana también allí, y en el texto queda bastante claro, Reyes capítulo 13. ¿Ok? Continúa la historia. ¿Ok? Roboam en algún momento clama al Señor por algunas cosas que estaba viviendo. El Señor viene y lo favorece, pero dice que no le va a sacar todos los enemigos de encima para que ellos se acuerden que tienen que buscar al Señor. Luego muere Roboam, viene Abías al trono. Vayan por favor en 2 Crónicas, en el capítulo 10 está lo que yo les expliqué del tema de los impuestos de Roboam, 2 Crónicas capítulo 10. ¿Ok? Después ustedes avanzan y nos encontramos con el reinado de Abías. ¿Ok? Y en el reinado de Abías nosotros nos encontramos con unas situaciones bien interesantes, porque estos reyes, algunos de ellos, tienen un corazón bastante, y es lo que está aquí hablando el profeta después, bastante íntegro, bastante perfecto. Esta idea de perfección, por si acaso, que habla el profeta Ananías en el capítulo 16, de que los ojos del Señor recorren toda la tierra, ¿cierto? Buscando a los que tienen el corazón perfecto. La idea es de integridad, ¿ya? La idea es ese corazón que no es ambivalente, esa persona que es derecha en sus caminos con Dios, esa persona que no tiene doble discurso. Ese es el mensaje que el profeta le está dando, y estoy, digamos, narrando la historia para llegar a explicarles por qué le dice eso, ¿ok? Pero viene entonces Abías, y Abías también tiene un conflicto, pero Abías dice que se levanta, dice que clama al Señor, eso está en el capítulo 13, y por ejemplo en el verso 5, capítulo 13, verso 5, él dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. O sea, Abías estaba hablando de por qué le había ido mal a Roboam, porque era un tipo pusilánime. Dice él en su lectura dice eso. Roboam era un tipo cabizbajo. Roboam no tenía entereza de carácter. Roboam no supo dirigir al pueblo, y por eso le pasó la cuenta, y por eso el pueblo pereció. Fíjense qué interesante esta palabra de Abías, porque habla del carácter de Roboam, y lo que Ananías le dice a Asa le habla exactamente del carácter. Dios anda buscando personas en el mundo que tengan un carácter íntegro delante de él. ¿Para qué? Para hacer su obra a través de ellos.
Y aquí tenemos que entender, y una nota al pie de página para que también nos integremos acá, tenemos que entender que el texto acá no está hablando, esta idea de tener un corazón íntegro, perfecto delante de Dios, no es un requisito para la salvación. Aquí no está el profeta hablándole a los reyes lo que ellos deben hacer para ser salvos. Ellos están en un contexto de alianza. Ellos están en la salvación. Pero es cómo te conduces delante de Dios para que puedas ser beneficiado de las promesas del pacto. Ese es el punto. Porque nosotros podemos tener delante de Dios una vida miserable o una vida abundante. ¿De qué depende eso? De que el profeta nos está dando una clave. Eso depende de tu entereza delante de Dios, de tu integridad delante de Dios. Y aquí Abías denuncia a Roboam como una persona no íntegra, como una persona con falta de carácter, como una persona que no sabía dirigir al pueblo, como una persona que no sabía posicionarse en contra del pecado y que no sabía dar direcciones claras para la gente. Eso Dios lo condena. Y es un llamado de atención fuerte porque nos obliga a todos nosotros, los que tenemos responsabilidad en algún campo, ¿cierto?, a ser claros respecto de cómo seguir a Dios y vivir para Él. Y la historia continúa. Y hay conflictos, ¿ok? Y bueno, Dios desbarata a Roboam, ¿cierto? Hay un conflicto allí, Dios honra a Abías y todo bien con Abías, él hizo su trabajo. Y viene el reinado de Asa. Ahora vamos al capítulo 14. Dice el capítulo 14, verso 1. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Y acá el cronista empieza a hacer un énfasis importante. ¿Por qué? Porque la palabra sosiego en el país o la palabra paz empieza a aparecer mucho. Si ustedes se fijan en el capítulo 14, sáltense por favor al verso, solamente para que nos demos cuenta, verso 5, ahí dice, estuvo el reino en paz bajo su reinado. La paz es algo, está ahí en el centro de la narrativa. Tenemos que atenderlo porque el escritor quiere que nosotros nos demos cuenta. Ese es el objetivo que nos quiere plantar. Luego sigue el verso 6 y dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. No había guerra, dice, contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado de nuevo paz, dice el verso. Luego continúa el texto, verso 7, ¿cierto? Voy a leer el verso 7 para que le sigamos la línea. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades como tenía paz. Tuvo tiempo de edificar, cerquémosla de muros con torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz. Y así va el texto, paz, paz, paz. Hubo bendición con él. ¿Pero por qué hubo bendición con Asa? Porque en esta primera etapa de su vida, y él reinó 41 años sobre Judá, ¿ok? En los primeros 35 años de su reinado, él fue íntegro, del punto de vista que está colocado acá. Él fue un hombre entero delante de Dios. Y aquí tenemos entonces las razones. Y preguntamos al texto, y bueno, ¿y cómo fue que Asa demostró esta entereza que nos habla el texto? Eso de que Dios anda con sus ojos sobre la tierra, ¿cierto? Contemplando a toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Cómo es esto, Asa? Explícanos. Y el texto entonces enfatiza una segunda expresión. En las narrativas, para que un tips hermenéutico, ¿cierto? Es súper importante entender los énfasis verbales, ¿ok? Y en este texto se ocupa 9 veces la palabra buscar. ¿Cómo fue que Asa construyó un reino y un carácter apropiado delante de Dios sus primeros 35 años? Respuesta del texto, Asa buscó. ¿A quién buscó? Buscó al Señor. Es decir, Asa, en su posición de ser humano sobre la tierra, y teniendo también él la responsabilidad del reino, es decir, era un hombre con un carácter político, con un carácter público, él tenía un efecto público en las cosas que hacía, ¿ok? Él entendió que no podía, que no daría el ancho, si es que no buscaba a Dios. Punto 1. Dios nos reclama a todos nosotros íntegros delante de Él.
Dios quiere derramar su poder a favor nuestro. Dios quiere que experimentemos sus delicias, sus deleites, los efectos de su sacrificio, las bendiciones que Él nos trajo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el camino? Debemos buscar a Dios. Oración. Tenemos que buscar a Dios. Y permítame hacer un paralelo con Ezequiel 47, texto que prediqué en el último sermón. Recuerden que el profeta se le manda a cruzar el río, ¿cuántas veces? A los que escucharon el sermón, 4 veces. 4 veces. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de poder nadar en el río. Si ustedes vuelven al texto y lo leen después de nuevo, se van a dar cuenta de lo siguiente, que la restauración solo se da cuando ese profeta es capaz de nadar en el río y no antes. No es cuando el agua llega a los tobillos, no es cuando le llega a la cintura, no es cuando le llega al cuello. La bendición que se habla en esa visión de Ezequiel 47 se da cuando el hombre nada. ¿Por qué? Por eso que la Biblia nos habla de que tenemos que buscar al Señor con todo el corazón. Y buscar al Señor con todo el corazón significa sin reservas. Sin reservas. Completamente. Señor, aquí estoy, tengo una gran responsabilidad, tengo este pueblo delante mío. ¿Cómo lo hago? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y buscar al Señor, el texto nos va a mostrar que significa buscarlo en tiempos de paz y o en tiempos de guerra. ¿Por qué es importante eso de entenderlo? Porque el corazón en tiempos de paz, si no es disciplinado, se desbanda. ¿Cuándo fue que David pecó con Betsabé? Cuando estaba en su casa reposando, pues señorita. Todo el pueblo haciendo la pega. Estaban todos trabajando, estaban todos en la guerra. ¿Y él dónde estaba? Dice que él decidió no ir. Que él se quedó en su recámara. Y de ocioso ve una imagen que le flecha el corazón y no se resiste y peca. Si no buscamos a Dios constantemente y disciplinadamente, en tiempos de paz o en tiempos de guerra, nos pasará la cuenta. Y no experimentaremos el poder de Dios que está a favor nuestro. ¿Sí? Si ustedes van y avanzan en el texto, van a darse cuenta que sale un enemigo contra ellos, versículo 9, que es Sera, un etíope, y viene con un gran ejército de 1 millón de personas. Y dice que Hazael correctamente, cuando ve la dificultad, porque supo usar bien su vida y su tiempo en el tiempo de paz, ¿cierto? ¿Ok? Él clama a Dios, fíjense ustedes, verso número 11, y clamó a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Fíjense ustedes la humildad del que busca a Dios. Él era rey y entendía que no era más que sus hermanos. Dios, para ti no hay diferencia en bendecir y ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Maravilloso. ¿Qué hace Dios? Lo bendice y derrama su poder y ellos vencen. Ellos vencen. Es lamentable, pero en la historia hay guerras y la gente muere. ¿Ok? No celebramos el hecho de que hay una guerra acá y que la gente se muera. Pero en la realidad que ellos vivían, Dios puso su poder a disposición para que ellos pudieran tener paz. Y ellos vencieron. Pero ¿por qué hago este énfasis? Porque después, cuando tú vas al capítulo 16, en los últimos 6 años de su reinado, como que Asa se le olvidó. Asa se le olvidó, había conseguido muchas cosas, parece. Y parte el verso 16 y dice que en el año 36 del reinado de Asa, verso 1, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces, fíjense lo que hizo Asa. Sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real,
y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Asa dejó de confiar y de buscar exclusivamente a Dios. Y allí viene la decaída de Asa. Un hombre creyente que en un momento de su vida, el último momento de su vida, afloja. Un pastor siempre me decía: Rodrigo, yo era siempre muy animado, muy bueno para hacer las cosas. Rodrigo, me decía el pastor, la vida cristiana es una maratón, no es una carrera a 100 metros. Calma. Y parece que Asa no sabía, no le dije, no tuvo ese pastor. ¿Ah? Y Asa aquí, en los últimos 60 metros de su vida, flaquea y cae. Y él se apoya en otro rey, no en el Señor. Y entonces el Señor ahí levanta el profeta Hananí y le manda este recado. Pero Asa no entiende. Y dice la parte B del verso 9: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Es decir, la paz que tanto apreciabas y que tanto buscamos para vivir todos juntos, la perdiste. La perdiste porque dejaste de mirarme. Tú no venciste contra Sera por tu poder, yo te ayudé. Y ahora sí te olvidó. Fíjense, en tiempos de bonanza o en tiempos de tribulación, tenemos que siempre buscar a Dios con un corazón entero apoyado en Él. Y en los últimos días, dice que en el año 39 de su reinado, verso 12, Asa enfermó gravemente de los pies. La disciplina del Señor. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y obviamente el texto no estaba diciendo que no vamos al médico, pero el problema de Asa acá es que él confió y puso su corazón en los médicos. Y el Señor termina su disciplina con él y él muere en rebelión. Entonces, el pueblo está en el exilio. Volviendo del exilio, están allí. ¿Cómo reconstruimos? Y el cronista les recuerda las palabras del profeta Hananí. Pueblo, tengan un corazón íntegro delante de Dios, porque Dios anda buscando a esa gente para derramar su poder sobre ellos y hacer su voluntad. Entonces, un corazón íntegro delante de Dios es un corazón, número uno, un corazón que busca a Dios en tiempos de guerra o en tiempos de paz. Pero segundo, es una vida, es una persona que entiende que no puede permitir que las expresiones idolátricas estén en su vida ni en su esfera de influencia. Y cuando ustedes ven el verso 14, volvamos al verso 14, ¿ok? Dice que el verso 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Y explica por qué, verso 3. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Es decir, un corazón íntegro es quien busca, pero segundo, un corazón íntegro busca vivir la palabra de Dios en plenitud. En plenitud. Y esto implica el carácter cristiano que no tenía Roboam. Esto implica, porque el tiempo de paz que él vive, estos primeros 10 años de paz que vive Asa en su reinado, es un producto, es un efecto, no vino así por si acaso, no vino de la nada. Fue el producto de buscar a Dios consecuentemente. Él oró a Dios, buscó a Dios, mandó a los demás a buscarlo, pero también él, conforme a la palabra del Señor, derribó los altares a dioses falsos. Él purificó su entorno. Y esto hace alusión allá a Deuteronomio capítulo 13, si no me equivoco, en donde está explicado que era la labor de los reyes, de los gobernantes, hacer este tipo de cosas, purificar, vivir en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué pasa acá? Es muy interesante, porque desde la época de Salomón,
que se vienen cultivando estos ídolos paganos. Y estos ídolos paganos y estas casas de adoración pagana eran normalmente construidas a dioses vinculados con Baal o dioses vinculados con Asera. Y ustedes saben, por si no sabían, que todos estos ídolos, muy curiosamente, son ídolos que están ligados con la sexualidad. Todos estos postes que hablan en el texto, que eran altares que se construían, eran imágenes fálicas, eran penes que se levantaban y la gente adoraba eso. Es decir, era una sociedad sexualizada, no había límite. ¿Cuál era la expresión? ¿Cuál era la proclamación de esos días? Vive tu vida, hazlo como te parezca, disfruta tu sexualidad, libertad a través del sexo, vínculo con lo trascendente a través del sexo. Eso estaba en esos días. Estamos hablando del año 900 antes de Cristo. Y cuando se liberaliza la sociedad en aquella época, ¿qué pasa con la sociedad? Se sexualiza, se liberaliza. El matrimonio como institución de Dios para el bien del ser humano pasa a segundo, tercer, cuarto plano. La experiencia con aquello pasa a ser predominante. Y eso se repite en la Escritura. Y pareciera que eso se vive aún hoy. Fíjense qué interesante. Todo hoy día debe realizarse ¿con qué? Con perspectiva de género. Perspectiva de género. Y esa es una huida del ser humano. ¿A qué? Al plan divino. Al plan divino. Integridad de corazón significa posicionarse. Posicionarse en razón de ¿qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios enseñaba una cosa y el rey debía atenerse a esa cosa. Papá, mamá, tú eres el rey y la reina de tu casa. Tu casa debe servir a Jehová. Dice que Asa buscó al Señor y mandó a Judá que le buscase igualmente. Nosotros, para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, para que nademos en ese mar de restauración de Dios, debemos obedecer su palabra. Y debemos atenernos a sus mandamientos. Nosotros y los que están bajo nuestra tutela. Debemos enseñarles a honrar al Señor. Y derribar los postes, derribar los ídolos, apagar la tele cuando sea necesario. Sacarla del lugar de preeminencia en la casa de repente. Cosa que estoy pensando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque inducimos a una vida, un ritual, a vivir en torno a ese ídolo que nos dicta cómo vivir, qué hacer, qué adorar, a quién servir. Hay uno solo a quien debemos servir. Y dice Deuteronomio 6 que tenemos que colocar esta palabra en los dinteles de la casa, en los postes de la casa, para que todos la conozcan y la sepan y la obedezcan. Ese es el pueblo del pacto, así responde ante el Señor. Y los hombres con falta de carácter, o las mujeres con falta de carácter, no serán beneficiados con el poder de Dios a su favor si ellos no viven conforme a su palabra. ¿Cuál fue el gran problema de Jacob? Su falta de carácter. Era un hombre del pacto, era un hombre que Dios escogió, que Dios quería usar, pero un hombre con falta de carácter. Las personas con falta de carácter ven menguado el poder de Dios en sus vidas, porque no dan la lucha en contra del pecado como se debe hacer. Entonces, Asa, fíjense ustedes, y punto último, él también nos enseña que integridad es no desvincular nuestra vida privada de nuestra vida pública. ¿Por qué? Porque él tenía un cargo público. Él tenía un cargo de responsabilidad social. Pero él llevó lo que había en su corazón, ¿a dónde? Para afuera. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede encerrar en un cuarto. Se nos dice y se nos predica desde la cultura secular que debemos guardarnos nuestras creencias y nuestras opiniones porque al mundo no le interesan. No, Señor. No, Señor. Si tú crees en Dios, si tú amas a Dios en tu intimidad, tú debes manifestar eso en tu vida pública. Debe haber una consecuencia, eso es integridad, eso es ¿cómo sería la palabra? ¿Completud? No sé cuál sería la palabra. ¿Completitud? ¿Sí? Una completitud de carácter.
Lo que yo vivo en mi cuarto, lo que yo vivo en mi sala de oración, eso yo lo llevo con fe, con humildad, pero con fe, con valentía, porque el apóstol dice que debemos callar todo sofisma, todo concepto que se levanta en contra del Señor, con argumento, ¿cierto? Pero yo vinculo. Por lo tanto, Asa, ¿qué es lo que entendía? No es así que el Señor decretó. No es así con esos ídolos. No es una sociedad hipersexualizada según lo que le pasaba en su época. No es así que el Señor quiere. Por lo tanto, yo sé que creo en lo íntimo, lo llevo a lo público y sufro las consecuencias de eso. Y él vino y derribó, y podía haberle ido mal. Podía haberse levantado al pueblo y podía haberlo apedreado. Podía haberle ido mal con la gente. Como muchos profetas que se levantaron y fueron encarcelados y fueron muertos por declarar la palabra del Señor, porque no era grato oírlo. Pero Asa asumió, y eso que creyó en su corazón en lo íntimo, lo llevó a su esfera pública. ¿Hay algo que tú creas en lo íntimo, hermano, que no estés llevándolo hacia afuera, no haya una consecuencia? Todo nuestro acto público, nuestra participación ciudadana, nuestra esfera pública de la educación, cuando estamos con nuestros hijos, en nuestros trabajos, tiene que haber una consecuencia. Y pueden haber eventuales revanchas o reproches por causa de eso. El viernes conversaba con una amiga que es profesora y ella ya le están obligando a participar de charlas para que ella enseñe con perspectiva de género en la escuela pública. Y ella se está negando a participar porque dice que no quiere ser parte de eso. Ella lo resolvió así, de esa forma. ¿Ok? Perfecto, Dios habrá de honrarla, porque dice la palabra que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra contemplando para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Que tu vida pública, que tu manifestación pública, en todos los sentidos, sea consecuente. Y si no, mejor, ora a Dios y abstente. Entonces quiero invitarte esta mañana, ¿ok?, a que cultivemos un corazón de integridad. Buscando a Dios, en oración, buscando a Dios su palabra y llevándola a la esfera de nuestra vida, derribando los ídolos que estén en nosotros, siendo buenos sacerdotes y reyes en nuestros hogares, ¿cierto? Y no desvinculando nuestras manifestaciones públicas de la fe que estamos cultivando internamente. Que hay una relación entre lo que hay aquí dentro, lo que aprendemos en la palabra y en lo que hacemos en la sociedad. No es fácil. Dice un predicador que estoy leyendo que una persona lleva en formarse 20 años. Dice, 20 años demora en hacerse una persona. Y por eso que 20 años demora en hacerse un sermón. Es un texto que él escribe obviamente para predicadores. Pero lo que le está diciendo al que lee es lo siguiente. Predicar no es simplemente discursar. Dice. Pararte por allí, que el mundo sea cristiano y tú hablar de las cosas que tú piensas, no es simplemente eso la vida cristiana. La gente está esperando ver una consecuencia. Es decir, 20 años se demora hacer el sermón porque 20 años se demora tratar el carácter de una persona. No es fácil. Tener entereza, tener un carácter completo, no es simple. Pero Dios dispone a nuestro favor su poder, su espíritu, para que nosotros podamos forjar tanto nuestra razón como nuestro corazón y vivir delante de Él de forma consecuente. Entonces te quiero invitar a que nos refugiemos en Dios y que vivamos para Él, le busquemos intensamente y cultivemos la integridad que Dios busca en sus hijos para manifestar su poder. Señor, muchas gracias te damos por las historias del Antiguo Testamento, porque son un marco para aprender a vivir la fe. Todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir tranquilos, pero a veces desestimamos, y te pedimos perdón por eso, desestimamos que para vivir en paz tiene que haber consecuencia de vida, tiene que haber integridad, tiene que haber un vínculo lógico entre lo que creemos y lo que hacemos. No puede haber contrariedad, no puede de una misma fuente fluir agua dulce y agua amarga. Por eso, Dios, pedimos en esta mañana a todos nosotros que nos santifiques, que nos ayudes, oh Dios, a encontrar en aquellos
aquellas brechas, aquellos baches en los cuales no somos íntegros en nuestra forma de pensar y de vivir. Tal vez en algún sentido acá estamos algunos que somos padres fallando a Dios, no dándole a nuestros hijos las directrices y la imagen explícita, íntegra de cómo alabarte y servirte. Ayúdanos, oh Dios, danos tu poder, permítenos ser sensibles para poder expresar bien tu palabra, para poder ser un motivo de alabanza para nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, en la iglesia, ayúdanos en la escuela, ayúdanos, Señor, en la vida pública, en la vida política, a ser uno solo, un corazón íntegro delante de ti. Bendícenos, oh Dios, ayúdanos a ser una iglesia consecuente. En el nombre de Jesús. Amén.